Muy bien, entonces, como les dije en el video anterior, principalmente esta espiral de desarrollo se va determinando directamente asociada a los meses de crecimiento del niño. Entonces, para dar comprensión a cada uno de los distintos hitos del desarrollo psicomotor típico, lo primero será entonces entrar de lleno al primer trimestre, en donde tenemos que hacer mayor hincapié a tres hitos psicomotores que son principales. El primer trimestre conlleva entonces de los 4 a los 6 meses la fijación y seguimiento visual, a las 6-8 semanas la sonrisa social y a los 3 meses el apoyo simétrico de todos. Lo que ustedes lo piensan y analizan más o menos desde el punto de vista del proceso orientado a supino y a prono, tenemos un niño que fijación y seguimiento visual principalmente está determinado a un proceso inicial en supino, en la cual ese chico está constantemente observando el entorno y fijando los objetos o las cosas que sean de interés, por ejemplo, la familia, la mirada de los adultos, para después también hacer un seguimiento visual de un campo visual también bastante limitado todavía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en esta posición supina. Entrando de lleno a lo que tiene que ver con la sonrisa social, en la cual ya hay un punto de interacción directa, donde actúan aspectos neurocorticales mucho más complejos, asociados incluso a la neurona en espejo. Y al mismo tiempo, determinamos entonces el apoyo simétrico de codos, en donde este niño va a estar no solamente ya en posición principalmente supina, sino que la proyección determina entonces que el niño va a estar en posición prona, en la cual el apoyo simétrico de codos como tal determina que este chico esté generando entonces un patrón postural que sea mucho más estable. ¿Qué le permite eso al niño? Poder fijar y seguir visualmente muchos más objetos con un movimiento de su cabeza en la cual podría entonces aumentar este campo visual. Entonces, si lo entendemos así, todo es un proceso de interacción constante, todo es un proceso de ideación constante, de motivación por ese niño por interactuar con el mundo. Entonces, entendemos que el hito de desarrollo, de fijación y seguimiento visual es un proceso en el cual vamos a tener a este niño inicialmente con algún objeto que sea de interés. Al mismo tiempo, sumar entonces que este niño va a estar principalmente con una mirada bastante luminosa, ¿ya? Está con interés con interactuar con el mundo, está con motivación por poder saber qué está pasando en su entorno. No solamente es un niño que responde a aspectos sensoriales, es un niño que está motivado por interactuar. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Se determina entonces un objeto que no tiene que estar a más de 20 o 30 centímetros de la cara, ¿ya? En la cual el objeto no tiene que tener un componente todavía sonoro, sino que lo importante tiene que ver con un campo visual. ¿Qué hacemos entonces? Evaluamos finalmente en un campo de 45 grados en donde se mueve el objeto hasta esta altura para nuevamente volver hacia el punto cero, para después evaluar el mismo objeto hacia el otro proceso para poder ver si es que el campo visual también determina entonces la mirada del niño. ¿Qué es determinante hasta el momento? Que ese elemento que estemos utilizando para evaluar sea un elemento que no sea sonoro, porque no estamos evaluando la audición, estamos evaluando la indemnidad del punto de vista de ese chico puede fijar o no y seguir también ese objeto. Que es también importante que este elemento no esté muy cerca de la cara, porque también va a ser bastante complejo que este chico pueda seguir el objeto, y al mismo tiempo que sea simétrico. ¿Qué se refiere al concepto simétrico? De que sea para ambos lados igual. El niño entonces va a ver el objeto hacia un lado 45 grados, vuelve 45 grados hacia el otro lugar, generando entonces indemnidad no solamente de componentes sensoriales desde el punto de vista visual, sino que también motores, en la cual su cuello puede tener este punto de control para poder observar finalmente elementos que sean relevantes. La fijación y seguimiento visual, chicos, va a ser preponderante en lo que tiene que ver con signos de alerta. Así que ponerle ojo cuando después hablemos de las clases que tienen que ver con posibles signos de alerta que nos orienten a posibles también trastornos. Entonces, pasamos a este hito con cosas mucho más interesantes. El componente implicado en el hito, asociado a la fijación y seguimiento visual, conlleva un componente también asociado a lo emocional. Es decir, hay también indemnidad del punto de vista del sistema límbico, en la cual hay mayor salivación de este niño y al mismo tiempo aumenta ese brillo en los ojos para poder ver finalmente algo que sea de su interés. Componente asociado a la memoria, objetos que pasan a ser mucho más interesantes porque son sus objetos que ven constantemente asociado a componentes cognitivos, es decir, hay interés, intencionalidad por explorar de parte de ese niño, todavía con componentes motores que no están tampoco determinando que ese niño llegue finalmente a un alcance en la línea media. Componentes motores, indemnidad que les decía antes, tanto de aspectos ligados a que este ojo pueda finalmente tener un componente de poder movilizarse, como también aspectos ligados a lo motor asociado al cuello.
¿Qué más tenemos que sumar dentro de esto? En el primer trimestre nos damos cuenta cómo la sonrisa social también es preponderante. Un niño que de cierta forma el acercamiento afectuoso del adulto, es decir, sin la necesidad de tocar al niño, porque lo estamos evaluando aspectos táctiles, genera un proceso espontáneo de sonrisa. Incluso muchas veces cuando este niño está durmiendo, en la cual el niño finalmente genera un patrón que tiene que ver con este proceso indemne también asociado a componentes límbicos. Es decir, el niño, cuando nos acercamos en el proceso evaluativo, vamos a darnos cuenta de que afectuosamente sonríe y eventualmente podemos hablarle y aún así genera la sonrisa social. ¿Qué nos pasa también con este hito? Es sumamente relevante a la hora de los signos de alerta cuando lo veamos más adelante. Otro proceso asociado tiene que ver también con este proceso asociado al niño con aspectos de conducta motora. Hay un proceso ligado al que el niño tiene que tener un patrón finalmente postural del recién nacido, en la cual hay un componente simétrico, es decir, hay finalmente elementos que tienen que ver con que ambos lados del cuerpo tengan la posibilidad de poder generar patrones que son mucho más coordinados. ¿Ya? Hay un proceso ligado a que este niño no va a estar en un proceso orientado finalmente a la aducción, ya no está con los bracitos pegados al cuerpo, es un niño que puede finalmente con un patrón finalmente asociado a la abducción, ya de la misma forma, como nos vamos a dar cuenta de que hay componentes de flexo-extensión constantes que van cambiando, de tal forma de que vamos a tener patrones que inicialmente determinaban entonces a una extremidad superiores que se encontraban apegadas al cuerpo y extremidades inferiores que están un poquito más extendidas, con movimientos de pataleo sin intención todavía, pero que son esbozos de lo que tiene que ver con una coordinación mano-mano-boca cuando ya la logremos a los 3 meses. Perdón, 4 meses. Cuando finalmente nos damos cuenta es que este niño también tiene que pasar por patrones que tienen que ver con lo de cúbito prono. Vamos a ver después los posibles trastornos que se van generando, la discordancia pronosupina. ¿Qué quiere decir esto? Un niño que va generando finalmente un proceso de rezago en aspectos ligados a lo prono, pero por supino está generando entonces patrones mucho más complejos de acción. De la misma forma, nos vamos a dar cuenta de que este chico tiene que pasar finalmente por patrones que son pronos. Independiente de que ese niño va a llorar muchas veces, que los procesos comunicativos de él van a estar mucho más bloqueados, que no le va a gustar la posesión. Si ustedes, por ejemplo, hacen el ejercicio de tirarse en el suelo y pensar de que están completamente puestos sobre el suelo con su cabecita que todavía no puede levantarse, acá pasa lo mismo con este niño. Siente entonces que ese patrón es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque dentro del punto de vista de su control de corporal, determina que sus brazos todavía no pueden salir de esta posición. De tal forma que al llegar ya mucho más a los 3 meses, nos damos cuenta cómo estamos llegando hacia la línea media, generando un patrón de apoyo entonces completo en los antebrazos, en la cual este chico, con ambos codos de modo simétrico, va a generar la posición de poder mantenerse entonces en este patrón de apoyo simétrico de codos. Y nos damos cuenta cómo, por ejemplo, el recién nacido inicialmente se encuentra completamente vencido contra la gravedad, para después darnos cuenta que ya empieza a generar la intencionalidad de salir de esta posición con un mes completamente con su cabeza y con puntos de apoyo que también se encuentran mucho más cefálicos, y a tal punto que en algún momento empezamos a darnos cuenta que este chico ya a los 2 meses empieza a salir, para que esta niña finalmente a los 3 meses determina entonces un patrón que le da la posibilidad de poder mirar el entorno, de interactuar con los demás, de poder estar entonces generando esbozos asociados a esta intencionalidad de alcanzar y tomar objetos. ¿Qué le pasa? Hay objetos que sean interesantes cercanos a ella y automáticamente al estirarse muchas veces cae. Entonces, ¿qué nos está pasando constantemente? De que se puede generar esta conducta motora que se llama círculo vicioso negativo en posición prona. Es decir, un niño que es puesto en posición prona constantemente determina también un proceso complejo en el cual se siente mucho más bloqueado. Si ya por supino estaba explorando objetos, tomándolos, llevándolos a la boca, explorando de forma mucho más continua, nos damos cuenta que también puede pasar que en posición prona se ve finalmente bloqueado en esa acción, determinando entonces que este niño que antes exploraba, finalmente va a llorar. ¿Qué nos sucede? El niño está en posición prona, no le gusta la posición, para generar finalmente llanto, y ¿qué pasa entonces? Los adultos posiblemente lo saquen. Y al sacarlo, estamos generando entonces un posible retraso y riesgo asociado a lo que tiene que ver con acciones como, por ejemplo, hacer este patrón asociado a la patrón simétrico de codos. Entonces, el niño tiene que pasar posición prona, tiene que disfrutarlo, tiene que empezar a ver la posibilidad de generar mejores acciones asociadas a poder tener un control postural. De la misma forma como que su centro finalmente de gravedad va mucho más hacia caudal y al mismo tiempo va bajando entonces estos puntos de apoyo que antes eran de forma completa vencidos contra la gravedad.
Cuando pasamos por el primer trimestre, nos encontramos finalmente con un segundo trimestre que tiene un gran proceso asociado finalmente a todos los patrones posturales. Un niño que ya no solamente a los 3 meses está en un patrón prono de apoyo simétrico de codos, sino que determina entonces el alcance de coordinación mano-mano-boca en posición supina, y en prono, por el otro lado, está generando apoyos que son mucho más complejos, como el unilateral de codos o finalmente prensión dirigida cuando está más grande. Entonces, el segundo trimestre determina un proceso neurocognitivo y al mismo tiempo de interacción muy relevante, en que este chico empieza a generar procesos de visa sonora, no determinando de forma directa un hito psicomotor, pero sí la orientación finalmente a la evaluación alrededor de los 4 meses, en que el niño constantemente genera entonces una visa bastante sonora, bastante entretenida, lúdica, en la cual lo pasa bien, disfruta, juega, ¿ya? Es finalmente una expresión acompañada de alegría en toda su cara y también en su cuerpo, la cual el niño puede estar jugando con sus brazos, puede intentar interactuar con un otro. Entonces es importante también tener conciencia de que tenemos la sonrisa social, que está orientada entonces a los primeros meses del niño para finalmente llegar a una visa sonora a los 4 meses. En cuanto a la interacción es mucho más grande y mucho más alta. Si queremos hablar de hitos psicomotores desde el punto de vista de la búsqueda de sonido y de tiene que ver con lo sensorial auditivo, podemos darnos cuenta entonces que a los 5 meses el niño tiene la posibilidad de búsqueda de un sonido suave, en la cual podemos entonces ubicarnos posterior a él sin aspectos táctiles, es decir, no es que lo tengamos que tomar de un lado del cuerpo, por ejemplo, y para que el niño se gire, sino que haciendo sonar finalmente algún papel, que puede ser, por ejemplo, mucho más abogado, nos genera la posibilidad incluso con el plástico que este niño trate de buscar de dónde viene esa fuente sonora. ¿Qué habla de esto? Indemnidad sensorial auditiva y al mismo tiempo determina un proceso de interacción que es bastante relevante. Como dijimos delante, en supino, este chico está generando conductas motoras que son a veces mucho más complejas que las que podemos ver a veces en prono. ¿Por qué? Porque este chico está con una interacción vívida, ya está finalmente buscando aspectos que son relativos, que son importantes, que son relevantes. ¿Qué nos interesa entonces? Que la coordinación mano-mano-boca también tiene un componente simétrico, en la cual nos damos cuenta entonces que el control postural de este chico o de esta niña están creciendo, mantiene la cabeza en línea media y al mismo tiempo empieza a levantar ya sus brazos no solamente en posiciones mucho más abducidas, sino que empieza a llevarlos con un punto de control en que su cabeza se mantiene al centro y las manos van ambas hacia el proceso de poder tomar objetos. Y por último, determina entonces que los procesos exploratorios sensoriales son principalmente hacia la boca para poder tomar finalmente texturas, aspectos de sabor y explorar los objetos. Entonces esperamos también, asociado a esto, lo que tiene que ver con la aprehensión dirigida que aparece acá, lo cual les voy a finalmente asociar un documento para que ustedes lean y va a estar también asociado a posibles guías de trabajo en la cual vamos a poder determinar también décimas para la prueba, ¿ya? En el caso de posiciones de cúbito prono, el hito más relevante del punto de vista de aspectos motores y precursores de lo que tiene que ver con el desplazamiento, tiene que ver con el apoyo unilateral de codos y el apoyo palmar con brazos extendidos. Los invito a hacer el ejercicio de tirarse en el piso y determinar finalmente la posición desde cuando el niño está completamente vencido con la gravedad y cómo en algún momento empieza a determinar un patrón de control para poder llegar con ambos brazos y los codos apoyarlos de forma simétrica para que después el niño empiece a cargar peso en uno solo brazo, ya con un solo codo apoyado. De esta forma empieza a determinar un apoyo entonces unilateral de codos, con este brazo alcanza y toma objetos para finalmente llegar alrededor de los 6 meses a un control mucho más complejo, que es con ambos brazos extenderse y finalmente explorar. Lo que nos está pasando en el caso de este niño, por ejemplo, que está determinando que ya está explorando objetos, tomando de forma unilateral un objeto que sea relevante. Y eso es precursor de acciones mucho más complejas. No solamente nos lleva hacia un arrastre, sino que finalmente nos genera el patrón de orientarnos hacia el que podría ser un gateo mucho más coordinado y desplazamiento más complejo. Entonces, la idea es que este niño es posible, centro de gravedad se va desplazando hacia partes mucho más bajas, que finalmente nos determina la posibilidad de que los muslos y las rodillas estén con mayor punto y apoyo, para generar posiblemente un posible constante y apoyo desplegado finalmente a las palmas de las manos y generar entonces una extensión completa de columna. Con eso estaríamos llegando entonces al hito psicomotor más alto de los 6 meses, para dar paso a lo que viene después, que tiene que ver con acciones ligadas a el tercer trimestre. Y ahí lo invito a ver el video número 3.